El día de hoy, la palabra de Dios nos invita a evitar todos los juicios que destruyen, los juicios que corrompen, los juicios que lastiman y los juicios que dañan. Muchas veces es tan fácil juzgar al hermano, es tan fácil juzgar a aquel hermano prójimo y no darnos cuenta de que pues quizás en vez de juicio ocupa nuestra ayuda. Por eso el evangelio de hoy es un poco duro, porque utiliza esta palabra hipócrita. Esta palabra el Señor Jesús la utiliza para los fariseos, para los escribas, que son duros de corazón, para aquellos que se creen perfectos y entonces ponen cargas a los demás, para aquellos que como sienten que no tienen ninguna falla, entonces son capaces de señalar, de juzgar y de apuntar. Tengamos cuidado cuando señalamos a una persona, porque cuando señalamos a alguien con un solo dedo, 3 dedos me están señalando a mí. Podemos decir, el que señala compromete, el que habla compromete y el que juzga compromete. Porque para poder juzgar hay que tener calidad moral. Por ejemplo, yo no le puedo decir a una persona, ya deja de tomar, cuando mi testimonio es que yo tomo. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir la otra parte? ¿Por qué me dices eso si tú haces lo mismo? A veces es tan difícil tratar estas relaciones, incluso dentro de la familia. El papá que le dice a su hijo, hijo, no hagas esto, pero el papá lo hace. Y entonces la rebeldía del hijo con el papá, pero si tú lo haces. Por eso, hermanos, que nuestros juicios o los juicios que podemos dar sean siempre con la bandera, carta de presentación de la caridad. Porque un juicio sin amor está destinado a condenar, está destinado a lastimar. Un juicio sin amor está llamado a dividir y a destruir. El Papa Francisco va a hablar mucho de las bombas, aquellas bombas que son los juicios que nosotros hacemos de los demás. Y cuando uno hace un juicio, rompe también las relaciones de los demás. Por eso, pues, el Señor Jesús nos invita a no juzgar, porque si nosotros juzgamos y si lo hacemos con malicia, también vamos a ser juzgados y con malicia, porque con la medida que midan, nos medirán. Hay una frase que dice eso, ¿no? Con la vara que mides, serás medido. Por eso, hermanos, en esta vida caridad, en esta vida humildad, en esta vida consuelo ante la dificultad, en esta vida en la cual quizás ahorita tengamos salud, pero mañana no la tenemos. En esta vida donde nada es seguro, en esta vida donde no podemos comprar la salud, los valores, sino que los tenemos que procurar y construir. Evitemos pues de juzgar para no resbalar en el camino de la vida. En la primera lectura se nos habla del misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad es el pecado y cómo el pecado nos lleva a separarnos de Dios, cómo el pecado nos lleva a dividirnos, porque por el pecado el pueblo de Dios se aleja de él. Y es una didáctica que siempre se utiliza en el Antiguo Testamento, donde el hombre peca, donde Dios reprende, donde el hombre se arrepiente y donde Dios perdona. Porque solamente cuando el pueblo reconoce su falta es cuando Dios puede actuar para perdonar. Y lo mismo pasa para con nosotros, solamente cuando reconocemos nuestra falta es cuando Dios puede actuar. Mientras no reconozcamos nuestras faltas, nuestros fallos, nuestros vicios y nuestros pecados, Dios no puede actuar. Pero si nos acercamos a Dios pidiendo su misericordia, pidiéndole que nos escuche, que nos salve, porque hemos pecado contra Él, entonces Dios se llenará de misericordia para con nosotros.
Hermanos, cuánta necesidad tiene este mundo de misericordia. Y esta misericordia solamente Dios la puede dar. Cuánto dolor, cuántas faltas de consuelo entre nosotros, cuántas divisiones, cuántas dificultades que solamente el amor de Dios puede sanar. Pero tenemos que sentirnos, reconocer nuestras faltas, tenemos que sentirnos pecadores, necesitados de Dios, para que Dios nos muestre su rostro misericordioso. El Papa Francisco ya lo ha dicho, el nombre de Dios es misericordia, porque solamente cuando yo experimento la misericordia de Dios es cuando tengo un fuerte llamado a ser misericordioso para con los demás. Ojalá que no seamos duros en nuestros juicios para con los demás, sino que nos tratemos con respeto, con empatía, ponernos en los zapatos del otro. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué dijo esto? ¿Qué problema hay de trasfondo? Eso es comprender, eso es ser cercano, y eso solamente mediante el diálogo confiado podemos ir creciendo en nuestras relaciones humanas. No seamos duros para con los demás, pero también no seamos duros para con nosotros mismos ante aquello que no podemos cambiar. A veces nos culpamos de situaciones que no dependen de nosotros. La madre de familia que siempre le dice a sus hijos mayores, ya con familia, hijo, hija, atiendan esto, pórtense bien, pero el hijo, hija no quiere atender. Y de verdad, cuando una persona no quiere atender, por más que se le diga, como madre, como padre de familia, siempre la oración confiada en que Dios iluminará los corazones de los demás. Por eso hay un dicho que menciona: los tiempos de Dios son perfectos. Cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo para volver a Dios, nuestro tiempo para buscar a Dios, pero seamos conscientes, porque nuestro tiempo se termina, porque nuestro tiempo pasa. Dice el Salmo: así como la hierba florece por la mañana y por la tarde se seca, así es la vida del hombre. Pues hermanos, que el Señor Dios, que el Señor Jesús, que nos da tanta esperanza para vivir en el amor, nos fortalezca ante las dificultades de la vida que no podemos remediar, ante aquello que como seres humanos tenemos que vivir, como es el paso a la casa del Padre. Que el Señor pues sea nuestra fortaleza, nuestro refugio seguro y nuestro consuelo. Así se lo pedimos al Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a continuar con nuestra celebración, vamos a continuar pidiéndole al Señor en el altar, ofreciendo nuestra vida, sintiéndonos pecadores, necesitados de conversión. Ofrezcamos a Dios nuestra vida. ICM